Muy buenos días, el tema de hoy es estereotipos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, 37 al 40. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Estereotipos. Encontramos cómo vivimos en una sociedad en la cual los estereotipos están muy marcados. Están muy marcados, en los cuales no puede entrar una persona muy fácil a una estructura. Una estructura en un círculo social, porque algunos puedan que entren, pero como dicen algunos, se siente como mosca en leche. Como que no encaja, intenta encajar, pero no puede llegar a entrar a ese lugar. O sea, puede que sea invitado por alguien importante, pero no se siente cómodo, se siente juzgado, se siente condenado. Pero, ¿qué es un estereotipo? Encontramos en la palabra que se recoge del diccionario: un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo, ya que representa una concepción estática sobre las características de esa persona o de ese grupo de personas en el cual pertenecen, y pertenecen a ese grupo de personas en las cuales busca cómo agradar, cómo encajar, cómo formar esa parte. Entonces, ¿cuál es esta función? En que observe que es cierto, me creció la curiosidad de hablar de este tema, que la verdad es que nos encontramos con varios estereotipos, como cuando usted va a la iglesia y llega una persona tatuada a la iglesia. ¿Y este qué? ¿Este quién es? Lleno de pecados, lleno de odio, ¿cierto? Y como que lo miramos, como que lo tildamos, lo tachamos, inclusive lo rechazamos. ¿O cómo sería si en la iglesia entra una persona como los mal llamados indigentes? Como que nos hacemos a un lado, el olor se siente, se percibe, y como que quién sabe si por dentro vaya a robar algo. Entonces automáticamente rechazamos. Pero Jesús nunca hizo eso. Mire que eso pasaba con el pueblo judío. El pueblo judío tenía leyes en las cuales prácticamente una persona que era desechada del pueblo vivía lejos. Eso pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella tenía que estar lejos, inclusive gritaba: mujer de flujo de sangre. ¿Para qué? Para que cuando esta mujer pasara, el pueblo supiera y se alejara de ella. Ya no podía estar cerca. Pero mire que el Señor Jesús no hizo acepción de personas. Él, inclusive, esa mujer del flujo de sangre, se acercó y fue sana. Como el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Recibió doble milagro. Y como nosotros sí nos creemos con razones para juzgar cuando vemos a alguien y lo juzgamos. Y es que vivimos con estereotipos, porque como que yo me siento así, pero cuando veo a otra persona como que me molesta y me siento incómodo. Y como que usted va en el bus y, por ejemplo, se le acerca una persona como los que decimos, una persona de pronto tatuada o con piercing o con inclusive peinados ostentosos o peinados como los que algunos dicen el punk, y como que nos hacemos para un lado porque no sé, de pronto me va a hacer daño a esta persona, y no miramos cuál es la función que el Señor nos tiene en ese lugar, y el Señor lo permite es por algo. Por eso que el Señor Jesús habla de la palabra: que no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y es que precisamente en nuestro entorno nos sentimos cómodos, nos sentimos muy bien, pero cuando usted y yo salimos de ese entorno, pero vamos a entrar en otro entorno que nunca hemos ido, pero queremos entrar, queremos llegar a ese lugar y como que miramos que nos vieran todo el mundo mal. Venga, y no lo hemos hecho. Lo hemos hecho con otra persona, de pronto algún amigo, algún familiar o alguien que de pronto encontramos en el camino, y como que nos corremos, nos hacemos para un lado porque no, que no sé, como que me estorba, me molesta esa persona. Y cuando nos pasa a nosotros no nos gusta. Habla el Señor Jesús sobre eso. Dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y no nos gusta ser medidos, no nos gusta ser medidos, porque como yo estoy en mi zona de confort, en mi lugar de esparcimiento, en mi lugar cómodo, pero cuando entro a otro lugar no me gusta, y como que me voy, como que me alboroto, como que no me gusta, y como dicen algunos, se le salió el viejo hombre, porque se siente incómodo y como que empieza a renegar o a hacer mala cara, alguna cosa pasa y sale de ese lugar. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho con otras personas? Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Cómo podremos guiar a otra persona si lo hemos hecho también con otros? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Y es que el Señor viene perfeccionando a usted y a mí. Por eso cuando miramos un tema en tiempos pasados sobre los tiempos de que el Señor nos perfecciona,
son los procesos. Y que esos procesos en los cuales el Señor viene y nos procesa en diferentes áreas. Y este será uno de esos procesos, los estereotipos. Los estereotipos es lo que tiene que ver con personas que de pronto a usted no le agradan y como que usted se siente incómodo y como que quiere salir corriendo de ese lugar. Ya que el Señor quiere darnos a usted de esa seguridad, pero ¿qué es lo que está pasando? Todavía hay cosas que a nosotros nos cuesta morir y como que creemos que ya morimos a esas circunstancias, situaciones, pero porque estamos en nuestro entorno, nuestra zona de confort. Por eso, como dice el libro de Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es por eso, no es excusa para no cambiar esa forma de pensar hacia los demás, de verlos. Inclusive muchas veces no les decimos nada, pero ya la cara, la actitud, los gestos, las acciones dejan mucho que pensar y miramos como los estereotipos. No, yo no soy como esa persona. No, algunos dicen: Dios me libre ser como esa persona. Dios me libre vestirme como esa persona. ¿Qué tal es esos tatuajes? Yo nunca me haría una cosa de esas. Pero como que ya miramos nuestra manera de ser y yo no quiero ser como esa persona. Pero ya lo estamos mirando como un estereotipo, desechando a esa persona. Como que no me agrada, no me gusta esa persona y no quiero estar así. Por eso muchas veces nos creemos jueces para juzgar, sin saber lo que realmente está sucediendo, está pasando en esa persona. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué se tatúa el cuerpo? ¿Por qué algunos se ponen piercing? ¿Por qué algunos en los cortes de cabello? Que inclusive se distinguen de otras personas. Pero no miramos eso, solamente miramos que no me agrada. Pero el Señor Jesús nunca miró los estereotipos, Él no se basó en eso. Al contrario, eso es lo que hacía el pueblo judío. Y el Señor Jesús vino a dar el mejor ejemplo. El mejor ejemplo, por eso cuando entraba a casa del hombre que robaba la plata, le cogía los impuestos y como que ¿qué hace en casa ese publicano? Si supiera dónde entró, como si realmente el Señor Jesús no supiera, pero era un propósito del Señor, era para que este hombre fuera salvo, se entrara salvación a este hombre que cobraba los impuestos. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. ¿Cuál es el plan? De pronto usted tiene a alguien en su trabajo, en su entorno, llegó a su casa donde usted vive, alguien a vivir en esa casa y como que no le agrada, no le gusta, le molesta a esa persona y como que usted quiere salir corriendo. Pero ¿cuál es el plan que el Señor tiene con esa situación, en esa situación donde usted está? Por eso mire lo que nos habla inclusive el mismo Señor Jesús en Mateo 7, 3 y 4. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y más adelante en el mismo versículo 5 dice: dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es precisamente lo que le decía, que a veces no quiero ser así, no me gusta verme así, ¿qué tal yo viéndome así? ¿Qué tal si yo me vistiera así? No, ¿qué tal cómo me voy a ver con un piercing, un tatuaje así? Entonces no miramos cuál es el propósito de Dios, sino miramos qué es lo malo, qué es lo que no me gusta, y ya opinamos, inclusive hablamos con otras personas: mire lo que está pasando, mire lo que llegó. Y como que también pasa lo mismo en la iglesia. A veces una persona que llega y nosotros nos basamos más en lo que vemos, pero no lo que el Señor está haciendo en esa persona. Y el Señor fue el que lo trajo para transformarlo. ¿De dónde nos sacó el Señor a usted y a mí? Muchas veces no miramos atrás de dónde fue que realmente nos sacó el Señor. Muchas veces nos creemos jueces delante de los demás. Por eso el tema hoy es estereotipos. Y los estereotipos es primeramente mirar mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Será que yo sí hago acepción de personas? ¿Será que a mí no me gusta esta persona por cómo habla, cómo se expresa, cómo se viste, o como la parte física, cómo está esa persona, y como que no me agrada y me siento como aludido y como que quiero huir o quiero salir de esa persona? Por eso el Señor quiere darnos a usted de mi entendimiento para que podamos mirar cómo lo estamos haciendo. Por eso Mateo 7, 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y es que a veces somos medidos y yo no le vuelvo a hablar a la persona: ¿qué tal? No escucho cómo hablaba de mí, no vio cómo me vio, no miro cómo se expresó de mí, y como que no nos gusta, ¿cierto? Porque de aquí para allá sí nos gusta, para allá para acá no nos gusta sentirnos juzgados. Es importante que usted y yo nos miremos a la luz de las Escrituras. Cada día miramos cosas en las cuales usted y yo creemos que estamos actuando bien, pero ¿cómo nos ve el Señor? ¿Será que si estamos actuando acorde a lo que nos dice la palabra, acorde al mejor ejemplo que era nuestro Señor Jesucristo, en el cual nunca hizo acepción de personas y Él con todos
procuró ayudarlos en toda circunstancia, situación, aunque le pagaron mal, pero aún así a veces como que nos pagan mal y no le vuelvo a hablar a esa persona, no vuelvo a ir a la casa de esa persona, no la vuelvo a saludar y como que muchas cosas que hay todavía en el corazón por sanar. Por eso el tema de los estereotipos, pero quiero que lo analicemos desde el corazón. Analicemos desde el corazón qué es lo que hay en el corazón, ya que cuando miramos a la palabra dice que de la abundancia el corazón habla la boca, y que es lo que realmente en el corazón de lo que expresamos nosotros, porque a veces decimos que somos restaurados, pero hablamos más de esa persona que no nos gusta. Luego le pido al Señor que nos saque de todo estereotipo que haya venido en el corazón, que no sea de Dios en Cristo Jesús.